Hoy vamos a tener de invitada especial a una defensora de derechos humanos. Ella es Jessica Castro. Vamos a hacer el contacto con ella, ¿verdad? Porque vamos a compartir, ¿no? A analizar el contexto sociopolítico. Pese al asedio, a la persecución, pues muchas personas han optado por autocensurarse, ¿no? No participar, incluso pocos están dando entrevistas, pocos están hablando a través de medios de comunicación. Puede ser de que se ha congelado, ¿no? O personas temen ser apresados, llevados al chipote, ser desaparecidos. Si tenemos a Jessica, adelante Jessica. Hola, buenos días. Saludos, Francisco. Buenos días, Jessica. Estábamos comentando de que hay una situación en el país, para nuestra audiencia también a nivel nacional e internacional, de que han comenzado a autocensurarse. Esto por observar, ¿no?, cómo la dictadura sandinista de Daniel Ortega está persiguiendo a quienes francamente le hacen oposición, a quienes no están de acuerdo con la forma de cómo dirige este país, a quienes cuestionan su acto de corrupción, a quienes le señalan y le exigen cuentas de dónde están más de 10.000 desaparecidos, a los que le exigen, por ejemplo, que pague por los crímenes de lesa humanidad que cometió en abril 2018. Son más de 500.000 de adolescentes que fueron asesinados por la policía, el ejército y paramilitares. Todo esto documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el MECENI y el GA. Ahora, todo aquel que disienta, que celebre, que se muestre a favor, por ejemplo, de las sanciones que se están aplicando selectivamente a los funcionarios de Daniel Ortega, a su esposa y a todo el círculo, ¿no?, de hierro, también puede ser apresado, perseguido, desterrado. Jessica, ¿este miedo va a intumir a la oposición o consideras que va a ser temporal? ¿Cómo, por ejemplo, se va a mantener esto en un proceso electoral donde se abren puertas y tenés que hacer una campaña, hacer tus planteamientos, cuestionar? ¿Qué consideras que se debe hacer en el actual contexto? Bueno, saludos para empezar a toda la audiencia de Radio República y de este programa Revista Analítica. La verdad es que la ley 1055 fue un invento de última hora de la dictadura sandinista, porque en Nicaragua, vamos a ir por partes. A ver, en Nicaragua existe el principio de la irretroactividad. Eso significa de que una ley que se aprueba es para el futuro, es decir, desde que se aprueba en adelante, no hacia atrás. Por lo tanto, cuando Ortega manda las leyes, estas nuevas leyes a la Asamblea y dice, porque amenazaron directamente a los precandidatos con la inhibición y dijeron, es que vamos a aprobar una ley donde los vamos a inhibir a toditos por golpistas, por terroristas y por todas las locuras que los estuvieron acusando mientras los tuvieron presos, a la mayoría de los que están participando en las protestas. También tenemos que recordar que las protestas no estaban prohibidas cuando nosotros nos salimos a las calles. No estaban prohibidas porque la Constitución política te faculta y te dice que tenés el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, a la libertad de asociación, de organización. Por lo tanto, todo el movimiento que fue del 2018 era legítimo, es decir, era la ciudadanía ejerciendo sus derechos constitucionales. Eso por un lado. Cuando vienen y amenazan que van a inhibir a los candidatos por lo que ya hicieron, la ley no se lo permite. Y recordemos de que Ortega está tratando por todos los medios de darle legalidad a todo su mal actuar. Él sabe que está violando derechos fundamentales en la Constitución política, y por eso se tiene que inventar a última hora esta ley de la soberanía, donde dice de que todas las personas que pidan sanciones, que todo lo demás, todo lo que usted mencionó, que van a ser perseguidos judicialmente. Y exactamente eso es lo que está haciendo, persiguiendo judicialmente a todas las personas que se opongan al actuar, es decir, el darle carácter legal a todo lo que está actuando el gobierno, que al final, en una democracia sana, en una democracia saludable, todos estos principios que están y derechos que están en la Constitución política deberían de ser respetados por el presidente y por su cúpula, es decir, por su gobierno.
En todo caso, el que ha empezado a violar toda la Constitución desde un principio ha sido Daniel Ortega, desde que hizo aplicar revisar el artículo para reelegirse, y a partir de ahí ha reformado la Constitución a su conveniencia. Entonces, con la ley de amnistía, que es un perdón y olvido, es decir, yo te perdono por haber salido a protestar, que recordemos que era completamente legal. La gente no estaba violando la ley al salir a protestar, sin embargo los metieron presos. Cuando él dice, ahora los voy a inhibir, se da cuenta que el principio de retroactividad no le permite ir hacia atrás, ir nuevamente a juzgar por lo que ya hiciste. Entonces, como él quiere dar la impresión de que esto es un país democrático y que se apega a las leyes y la Constitución, entonces lo que hace es inventarse esta ley, la 1055, que es con la que nos ha puesto prácticamente ya el bozal a la mayoría de los opositores que opinamos en contra del gobierno. Ahora, también el disentir no te hace opositor, porque aquí hay personas que, bueno, en Nicaragua, para los que nos están escuchando a nivel internacional, el derecho al voto, pues aquí no es obligado, como en otros países, ¿no? Que tenés que ir y si no, pues te multan, ¿verdad? Para ejercer el sufragio. Muchas personas aquí no participan en política, no optan a cargos, no acuden a la urna, sin embargo, ellos tienen el poder de analizar cómo va el rumbo del país, el tipo de gobernantes, las atrocidades, barbaridades que está cometiendo. Y te digo esto porque también durante la dictadura somocista, esto es para que reflexionemos, durante la dictadura somocista, los Somoza soportaron a los conservadores, soportaron las estrategias y las aspiraciones políticas de Pedro Joaquín Chamorro, hoy pues el mártir de las libertades públicas, un señor político. También al Frente Sandinista, ¿verdad? Que este era oposición, pero lo derrocó con violencia, y estos pues se impusieron por las armas, y hoy ellos no permiten toda esa oposición de los que ellos pues han disfrutado. También ellos fueron oposición desde abajo, no dejando gobernar a la señora Violeta Chamorro, al señor Arnoldo Alemán y a Enrique Bolaño, a quienes incendiaban el país, asaltaban, asesinaron, y sin embargo pues ellos fueron oposición. ¿Por qué no permitir a esta oposición que se desarrolle de una manera cívica? No hay armas. Todo ha sido pues a través de respeto a la Constitución y de una presión que se hagan las cosas correctamente. Porque como dice el dicho, Jessica, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. ¿Por qué hoy Ortega se resiste a esta revolución cívica? Para empezar, dictadura es dictadura, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda. Si Somoza o la dictadura somocista, la dinástica, hubiese respetado lo que eran los resultados electorales, es que al final la dictadura, el sistema era igual, es decir, mientras ellos manejaban el poder podían seguirse y caer en lo que ha caído Nicaragua, 40 años con la dictadura somocista y más de 40 ya que llevamos con la dictadura sandinista. Cuando Ortega y su grupo emprendieron todo este camino de lo que era la guerrilla, asesorados por Cuba, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ellos sabían que solo a través de las armas podían influenciar a la gente para empezar a luchar y salir de la dictadura. Al final, los nicaragüenses no estaban hartos de Somoza porque estuviesen comiendo mal, porque no hubiese empleo, porque estuviesen padeciendo las cosas que nosotros estamos padeciendo ahorita mismo dentro de Nicaragua. La gente estaba cansada de ver a los mismos apalancados en el poder y eso era lo que estaban persiguiendo. Querían liberarse de esa familia que ya llevaba tantos años en el poder y lo mismo está pasando ahorita en Nicaragua. No es exactamente igual porque los tiempos son diferentes. En aquel entonces la gente se quejaba de justamente eso, de que ya estaban hartos de tener a la misma familia gobernando, y en el caso de Nicaragua, aparte de estar hartos de la misma familia gobernando, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos del nepotismo, estamos hartos de la pobreza, estamos hartos de que abusen del poder, estamos hartos de la policía. Yo recuerdo muy bien que cuando antes del 2018, para 2016 y 2017, habían unas protestas de motorizados
que era que la policía les requisaba los documentos, les retiraba las motos, les metía multas, y entonces toda esta inconformidad y además las multas exageradas que estaban poniéndole a los vehículos, todo eso tenía a la gente descontenta. Y entonces no es que 2018 hubo un boom, a alguien se le ocurrió salir a protestar y por eso fue que se dio ese movimiento, sino que se dio por todos los abusos que se están viendo, igualito que con Somoza, todos los abusos que cometía la cúpula del poder. Y ahí es donde Nicaragua salió a protestar. Entonces nosotros no estábamos protestando por un partido político, no estábamos protestando por elecciones, estábamos protestando porque queríamos fuera del gobierno a los que estaban cometiendo todas estas violaciones y que tenía que haber un cambio. Y si te das cuenta, muchos de los que hoy están presos son las mismas personas que han estado manejando ONG, que manejaban medios de comunicación, que recibían financiamiento supuestamente para velar por la democracia dentro de Nicaragua, pero esa gente al final del día comía en el mismo plato que Ortega, igual que los empresarios. Entonces, el movimiento, para mí, el movimiento social del 2018 que se salió a las calles y que puso los muertos, los heridos, los desaparecidos, los encarcelados y los exiliados, se quedó sin voz al momento que estos mismos que te mencioné anteriormente entraron en juego y nos hicieron caer de nuestra lucha cívica, la hicieron caer en el plano politiquero, que es donde Ortega empezó a controlar todos los hilos. Ahora, si esta gente que está detenida no representa al pueblo, no representa los intereses genuinos de la lucha cívica de abril, ¿por qué la comunidad internacional pues está abogando por ellos? ¿Crees tú de que Ortega considera, bueno, con estos elementos que tengo, como la Chamorro, o Juan Sebastián, el del COSET, Aguerri, yo puedo forzar una negociación? Bueno, tiene a los de la izquierda progresista, ¿no? Todo al MRS. Él considera de que ahí tiene una negociación con la comunidad internacional, con los europeos, pero está divorciado de este asunto politiquero electoral el pueblo de Nicaragua, quien ha puesto los muertos, quien puso el pecho, quien está sufriendo destierro, violaciones, persecución, violación en todos los sentidos, para que nuestra audiencia esté clara, ¿no? Porque nos están escuchando de diferentes partes. Estamos hablando de violación a sus derechos constitucionales, abusos sexuales, golpiza, robo, destierro. O sea, es terrible la situación. Ahora, ¿por qué se da el ambiente, Jessica? Y te lo pregunto porque tú tienes experiencia en esta situación cívica, ¿no? Porque aparte de ser defensor de derechos humanos, también pues tenés contacto con la población nicaragüense, ¿no? La base donde no baja un oligarca ni un ricachón. ¿Por qué se siente un ambiente como que está descabezada la lucha cívica de abril? Porque la gente no está dispuesta a volverse a sacrificar por nada. Y no digo que es que no valió la pena la lucha del 2018. Lo que estoy diciendo es que se responsabiliza a esa supuesta oposición que hoy está presa por haberse alejado de las demandas ciudadanas. Porque mientras nosotros estábamos luchando y peleando porque se adoptaran nuevas medidas y formas de presión a nivel internacional y que se organizara resistencia cívica dentro de Nicaragua, ellos estaban diciendo, yo recuerdo muy bien que Violeta Granera dijo que no era momento de aplicar la Carta Democrática en el 2019 porque no sabían qué iban a hacer con eso, no sabían qué provecho como organización ellos le iban a sacar a ese momento, que en ese momento se aplicara la Carta Democrática. Eso es un solo punto de vista, Violeta Granera y José Palé, que hoy son presos políticos. Tienes también a Félix Maradiaga, que dijo que el ejército no era responsable y que no estaba señalado directamente por haber participado en la masacre del 2018, y aparte de eso pidió que en vez de nuevas medidas, pidió que se siguiera financiando a las ONG que tenían y que manejaban todos ellos los de la MRS. Tenés a Miguel Mora, que dijo que todo el sandinismo no era malo. Tenés a Medardo Mairena, que dijo que no había revanchismo y que iban a permitir que se quedaran todos los sandinistas en sus puestos. Tenés a la Cristiana Chamorro, que dijo que estaba dispuesta a concederle una salida digna, igual que lo hicieron en los 90. Entonces, con todas esas posiciones, la gente, ¿cómo cree que es que uno no es tonto?
Es cierto que es un país pobre, tercermundista, abandonado, violentado en todos los aspectos, pero también es verdad de que la gente está escuchando. Para eso existe la tecnología, para eso estamos globalizados y todos esos mensajes la gente los está captando. Y entonces dice, bueno, ¿y entonces esto qué es? Si nosotros estamos combatiendo al sandinismo porque ya no lo soportamos, ¿cómo nos están diciendo de que lo que vienen a proponer es la cohabitación con ellos? La negociación, el pacto, tan dañinos que han sido los pactos para los nicaragüenses. Al final, la base social, es la que siempre termina sufriendo las consecuencias y pagando los platos rotos. Porque a la hora de que en Nicaragua le apliquen un bloqueo económico similar al de los 80, nosotros ya sabemos por experiencia lo que es el racionamiento por parte de los comunistas. Y creo que en la memoria de mucha gente está todo eso, lo que era el jabón negro, lo que era el aceite, la grasa, la manteca, lo que era el no tener derecho ni siquiera a optar por una pasta de dientes, y si no tenías para comprar 2 o 3 productos más tampoco te lo vendían. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la gente ante todo eso? Ante todo ese discurso que dieron. Ahora todos los que hicieron ese discurso los tienen presos. Este hombre amenazando, por ejemplo, que pidió armamento y asistencia militar a los rusos. Y asistencia militar a los rusos. Entonces, amenazando con una nueva guerra. Entonces, ¿qué es lo que la gente está haciendo? Está saliendo en desbandada hacia cualquier lado. Que en un 600% se haya disparado la migración hacia el norte buscando Estados Unidos, y eso sin contar el resto de países para donde está saliendo la gente. Ahí tienes migración y extranjería full de gente en filas y filas, a pesar de la pandemia, haciendo filas por horas y horas para poder sacar un pasaporte. Entonces, ¿está viendo acaso que eso es la respuesta de gente que está esperanzada en un proceso electoral bajo estas condiciones? Absolutamente no. Sí, en el último discurso de Ortega, ¿no?, que llegó todo nervioso y observaba el cielo, estaban idos porque andaban unos drones, eran los de Difuso, ¿no?, de su medio de comunicación, pero tenían, ¿no?, cierto temor a que sucediera pues un atentado, ¿no? Y dentro de esa exposición que hizo, mencionó 2 cosas. Uno, de que pese a que tiene a la oposición funcional, a la que no representa nada, él dijo de que ahí está latente otro golpe de Estado, ¿no?, a como ellos manejan, ¿no?, que es otra acción social del pueblo nicaragüense. Claro. Esto puede surgir porque Ortega no tiene control sobre la disidencia en este país, que es, o sea, el pueblo, o sea, la oposición ahora es el pueblo nicaragüense, no son los partidos políticos ni la ONG. O sea, sí tiene temor, le tiene miedo al pueblo nicaragüense organizado, 1. Y 2, se refirió también a un proceso de intervención en el país, como es la intervención humanitaria por parte de los cascos azules. Y de ahí surge la situación esta de solicitar el apoyo militar, ¿no?, y nuevo armamento a la Federación Rusa. Dentro de estos 2 aspectos que ha planteado Ortega, ¿cree de que tiene controlado todo o efectivamente el pueblo de Nicaragua le puede dar su sorpresa a este señor? Ortega sabe que esto es una olla de presión y que en cualquier momento va a reventar en 2018. Ya no tiene nada que ver con las personalidades, con los candidatos. Aquí mucha gente confunde han confundido lo que es el liderazgo con la simpatía, con la aceptación. Es decir, a mí me puede caer bien Medardo Mairena, pero yo no voy a ir a votar por Medardo Mairena porque me caiga bien. Voy a ir a votar si realmente el plan que trae, y eso es lo que estaba apostando la oposición funcional, Ortega vio que era una posible salida, que la gente iba a aplicar un voto castigo, ya no tanto porque creyera en esta oposición, sino por aplicarle el voto castigo y deshacerse de él. Por eso es que viene y los encarcela a todos creyendo que ya no los necesitaba. Sin embargo, hay un fenómeno que muy poca gente ha notado, y es que había una dualidad de discurso a la hora de pedir ayuda a la comunidad internacional de la oposición nicaragüense, que había un bando que apostaba por más presión y había otro que decía, no, démosle plazo y démosle una oportunidad a lo que son las reformas y vamos a medirnos en elecciones. Volvemos a hacer énfasis como que acá estamos hablando de un país democrático. Acá no hay nada de democracia. Para que una democracia sea saludable, necesita tener independencia en los poderes del Estado, de derecho, necesita tener
necesita tener un poder judicial y un poder electoral que a los intereses de la constitución política y no a los intereses de un partido político, y eso en Nicaragua no existe. Entonces, la manera de someter, y sobre todo a lo que está apostando Ortega, es a someternos con miedo, y yo creo que ahí es donde el que tiene miedo es él, donde el que es cobarde, que no puede salir de su casa, de su mansión y circular por todo el país, el que está demostrando que tiene miedo es él. Este asunto de que haya estado nervioso viendo para todos lados, obviamente que él sabe la naturaleza del pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense puede aguantar, si aguantó a los Somoza 40 años, y a los 40 años vieron la oportunidad con ellos, que era una guerrilla armada, y lo apoyó y derrocaron a Somoza. En los 80 se organizó, cuando vio que eso no servía, que habían sido oportunistas, la gente se organizó y los empezó a combatir a ellos. Desgraciadamente, en los 90 otra vez lo llevaron al terreno politiquero y otra vez al pueblo nicaragüense le dieron vuelta. Lo mismo que hicieron ahorita con 2018, a la gente la apartaron, se quedaron entendiéndose entre ellos, y al final Ortega, ¿qué fue lo que hizo? Terminó clavándoles el puñal a sus mismos socios. Ahora, a lo que él tiene miedo, porque sabe, ok, ya los encerré a toditos, ya no tengo la amenaza de que vayan a ganarme en las elecciones. Ajá. Pero ahora que la gente ya no tiene esa posibilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Si por ellos no salió a la calle a luchar como lo hizo en 2018, ¿qué es lo que los va a sacar a la calle? ¿Qué es lo que los va a volver? Eso es lo que ellos se preguntan. ¿Qué es lo que a esta gente la va a hacer reaccionar para volver a explotar de la manera que lo hizo en 2018? Ya se dio cuenta que no es apresando a la oposición funcional. Ya se dio cuenta que no eran ellos los que tenían el poder, y sigue con miedo porque sabe que esa gente jamás estuvo liderando todo lo que son los movimientos de base. Sí, efectivamente, Jessica, porque hubieron dos, tanto Félix Maradiaga como Juan Sebastián Chamorro, que hicieron el llamado al pueblo a salir a las calles porque había caído preso X persona, y entonces había que salir a hacer piquetes, y nadie, como dice popularmente, les paró pelota, salió a la calle. O sea, araron en el desierto prácticamente. Así es, y yo creo que la mayor muestra que han tenido es que los agarraron a uno tras otro. O sea, era un día que agarraban a 3, al otro día 4, al otro día 2, hasta que al final agarraron al último solito. Y la gente sigue pensando cómo es posible de que estén hablando de elecciones, por ejemplo, el partido de C por L, de Kitty Monterrey, de ser un partido digno, un partido que está del lado del pueblo nicaragüense. Es para que ya hubiese dicho de que con estas condiciones, y que también la gente que estaba dentro de su partido con aspiraciones presidenciales ha sido detenida, y aún así insisten en ir a esas elecciones. Más evidente el pacto, el contubernio, la complicidad que tienen con el régimen no puede ser. Sí. A ver, hay una información importante a esta hora, voy a compartirla, Jessica. El Congreso de los Diputados Europeo insta al gobierno a que promueva a la Unión Europea la imposición de sanciones contra los dirigentes de Nicaragua con vista a aumentar la presión y se restablezcan las libertades en el país centroamericano, donde en las últimas semanas se ha visto detener a un número de personas, periodistas y activistas. Lo tomo de Europa Press. En ella se pide que se condene al gobierno o a la dictadura de Nicaragua contra las acciones que está haciendo contra, personas políticas, sociales, medios de comunicación, y todos los que promueven las acciones políticas, diplomáticas, tienen que ser necesarias en defensa de las libertades y los derechos humanos en Nicaragua. Por lo tanto, se exige la liberación inmediata de los presos políticos y defensores de derechos humanos. También que las elecciones previstas para el 7 de noviembre garanticen todos los derechos de la oposición y la transparencia del proceso con medidas como la independencia del Consejo Electoral y la presencia de observadores independientes, etcétera. Ahora, viene lo siguiente. Jessica Castro es nuestra invitada, ella es defensora de derechos humanos, activista también. Ya te leí, ¿no?, esta resolución del Parlamento Europeo, esta propuesta. Todos están enfocados en que la solución en Nicaragua es a través de un proceso electoral. Sabemos que las dictaduras no salen con elecciones. ¿Quién consideras que fue la persona que sembró en la cabeza de estas élites internacionales de que la solución de Nicaragua pasa por un proceso electoral? Es que la
desde los 80 hasta este momento, las políticas exteriores han cambiado muchísimo y para eso se creó la OEA. Fue un organismo donde voluntariamente los países se integran para ser parte de la democracia y buscar soluciones que no tengan que ver con conflictos armados, con guerras y todo este tipo de cosas de las que viene toda la región latina desde los 80. Entonces, la manera de buscar, como dicen ellos, la Carta Interamericana y que los países se apeguen a ella, cuando se han visto las violaciones, como es el caso de Nicaragua, de la mayoría de los países del sur que están bajo el castrochavismo, han sido completamente inútiles, ineficaces. A ver, hay una gran diferencia. Dicen, Daniel y Somoza son la misma cosa. Eso es ridículo. Daniel y Ortega y Somoza jamás pueden ser la misma cosa, porque Somoza tenía más de democrático, porque acató la resolución de la OEA y se salió de Nicaragua y dijo, yo me voy, sacó el somocismo a como me lo están pidiendo, pero yo voy a regresar a medirme en elecciones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo persiguieron y lo mataron. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? ¿Qué hizo la OEA? ¿Qué hicieron todos los países con el asesinato de Somoza? Lo mismo que han hecho ahorita. Condenamos, instamos, pedimos, condenamos. ¿Y eso qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene eso a corto, mediano y largo plazo? Ese pronunciamiento, Jessica. Eso no hace absolutamente nada. Es lo mismo que hemos estado escuchando y leyendo desde hace 3 años. Eso no hace ninguna diferencia. Ya los expertos internacionales han empezado a señalar a Ortega de que está actuando peor que cualquier dictador de la región, que él se está pareciendo más al dictador de Corea del Norte. Y eso está demostrando de que no le tiene miedo a nada, que no le preocupa nada. Hablando de la diplomacia, hablando de la comunidad internacional, hablando de que son inoperantes completamente y que acá nosotros estamos sin esperanza. Se lo está demostrando la gente que está saliendo del país. Están abandonando Nicaragua y aquí los que quedan realmente aguantando lo peor que se viene en un dado caso de que las presiones aumenten es la gente pobre. Sí, efectivamente. Jessica, hay otra situación, Jessica, y ¿por qué hasta este momento la oposición, ¿no?, funcional o la otra que está dispersa no se organiza para conformar un nuevo liderazgo? ¿Qué crees tú que está sucediendo? ¿Estarán esperando un espaldarazo internacional para ser los encargados de Nicaragua, casos similar pero reforzado como Juan Guaidó, ¿verdad? Pero el Nica reforzado. Lo segundo, ¿crees tú que se estarían plegando al proceso electoral? Hay una cosa que quiero resaltar y es que para cuando se dieron los tranques, Ortega no lo vio venir. Ortega no estaba persiguiendo a ningún movimiento en particular. Ortega ni se imaginaba la situación que se le estaba generando a raíz de todos los abusos que estaba cometiendo. Cuando no habían cabezas visibles, cuando no habían líderes que salieran a dar la cara y dijeran, nosotros queremos hacer esto, o estamos haciendo esto, o vamos a promover esto, es ahí donde Ortega se pone nervioso. En este momento lo que lo tiene nervioso es justamente eso, que siente que el ambiente está tenso, que la gente no está conforme y que puede ser que le vuelva a pasar lo mismo del 2018, no verla venir, pero que algo puede llegar a pasar. Sí. Quiero agradecerte, Jessica Castro, por participar con nosotros. Jessica Castro es promotora de defensora de derechos humanos, también es activista. Sabemos que es difícil la situación, Jessica, de espionaje, incluso pues estas redes sociales como que, bueno, al parecer venden información, ¿no? Tus IP, no solo las tuyas, sino las de distintas personas están siendo reveladas. La dictadura está pues recopilando información de mucha gente. O sea, difícil en el país denunciar, visibilizar la violación de derechos humanos, el contexto sociopolítico.
Sin embargo, pues te agradecemos el hecho de que siempre dices presente cuando te consultamos la temática y pues sabemos que estás expuesta a cualquier maniobra por parte no de la dictadura y todos sus agentes. Y no solo de la dictadura, Francisco, de gente que se hace llamar también oposición, gente que tiene intereses políticos, gente que no le gustan estas opiniones, de decir, cuando nosotros estamos haciendo una diferencia entre lo que quiere el pueblo en realidad y lo que promueven las cúpulas de organizaciones políticas con fines políticos, estás afectando intereses de una gran cantidad de gente. Gente que se vende y que para eso tenían todos estos medios que ahora están siendo perseguidos, con una idea y con una finalidad. Con lo que ellos no contaban era que iba a haber una resistencia, así como tú opinas, como opino yo, igual opina muchísima gente más dentro y fuera del país, que es la que sigue manteniendo esa resistencia. Es una resistencia a todo lo que significa el sistema podrido y viciado dentro de Nicaragua, que nos han hecho creer que esto se resuelve con elecciones, cuando quiero también aprovechar para pedirle a la gente que lea el artículo escrito por María Corina Machado, la opositora venezolana, donde ella está explicando por qué los procesos electorales no son la salida ni para Nicaragua ni para Venezuela. Lamentablemente nosotros, por la ley Bozal, que ya discutimos anteriormente, no podemos ya expresarnos libremente, que todo eso, parte de que nosotros continuemos hablando, es seguir haciendo resistencia. Porque Ortega quisiera que nadie hable de estos temas. Ortega quisiera que toda la gente con miedo se quede callada. Sin embargo, hay que vencer ese miedo y hay que mantener la denuncia. Eso sería en todo caso lo que yo le pido a los oyentes, que si pueden seguir compartiendo contenido, subiendo, haciendo sus propios programas, poniendo escritos de opinión, que lo sigan haciendo, porque al final, si nosotros normalizamos esto, cuando nos vengamos a dar cuenta, vamos a estar completamente sometidos con las fronteras cerradas y sin nada que comer. Sí, gracias Jessica Castro, defensora, promotora de derechos humanos y activista política, fue nuestra invitada el día de hoy. Gracias.